El domingo anterior, hermanos, iniciamos una serie de sermones sobre la decadencia espiritual y dejábamos claramente establecido que si bien es cierto que aunque la gracia de Dios es indestructible en el creyente, aún así, citando a un autor del pasado como Octavio Winslow, dice que existe en él un principio secreto, perpetuo y alarmante de alejarnos de Dios. En el caso de un creyente, esa tendencia no puede llevarlo a apartarse totalmente de Dios y finalmente perderse. Eso es imposible. Pero ese principio se manifestará de inmediato tan pronto dejemos de cuidar, vigilar y fortalecer nuestra vida de piedad. No existe un solo momento en la vida del cristiano, hermanos, cuando ese principio o tendencia no tratará de arrastrarlo a alejarse de Dios. No pienses que tal vez porque estás en un momento de tu vida espiritual en el cenit, tú te encuentras en tu clima, te encuentras muy cerca de Dios, te encuentras muy fortalecido. No pienses que ese principio o tendencia no está tratando de arrastrarte hacia abajo. Por ende, tan pronto descuidemos las gracias que Dios ha implantado en nuestras vidas, estas tenderán a declinar y no a fortalecerse. Y cuando eso ocurre, hermanos, esa situación resulta penosa para un verdadero hijo de Dios, para un creyente. Y en ocasiones se va a tornar alarmante, ya que durante un periodo de decadencia espiritual, el creyente generalmente no experimenta seguridad total de salvación. Se vuelve muy temeroso ante las providencias. Y por consiguiente no puede derivar el gozo que fluye de la seguridad de estar en Cristo, que es una realidad. Así que en estos estudios no estamos hablando de algún pecado en específico. No estamos hablando ni de este ni del otro pecado. Estamos hablando de un estado espiritual en el cual las gracias que Cristo ha implantado en nosotros se encuentran en franco decaimiento. Por tanto, nuestra comunión con Dios ha descendido a su mínima expresión. Nos preguntábamos el domingo anterior, ¿cuáles son las causas del deterioro espiritual en la vida del creyente? ¿Cómo puede un cristiano que ha sido salvado por la sangre de Cristo puede caer en tan difícil condición? Y dijimos que la primera causa era el descuido en vigilar y guardar el corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón aún habita el pecado, hermanos, y si estos pecados no son mortificados correctamente, estos le van a llevar a apartarse de Dios. Es por eso que nos manda a cuidar y a vigilar el corazón con un empeño mayor que el que ponemos en cuidar cualquier cosa, aún el dinero. Cuida tu corazón por encima de cualquier fortuna, es tu mayor fortuna. Cuídalo más que el dinero, cuídalo más que tus joyas, cuídalo más que cualquier cosa. Cuida tu corazón. Amén. Eso es lo que está diciendo el autor bíblico. Cuida tu corazón, tu alma, cuídalo. Hay cosas que nosotros guardamos muy bien, pero debemos poner más empeño en guardar nuestro corazón. Dijimos que para guardar el corazón debemos en primer lugar cada imaginación, cada sueño, cada pensamiento, cada sentimiento o deseo que surja del corazón debe ser sujeto al análisis, al juicio y a la guía de las Sagradas Escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si a usted se le ocurre algo que Dios ha dicho que no debe ser, no es Dios el que está equivocado, es su corazón. En segundo lugar, debemos impedir que la corrupción que reside en el corazón salga a flote o que sea alimentada con más corrupción. Habíamos dicho eso. Tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con lo que habla, tenga cuidado con lo que escuche, tenga cuidado con lo que se pone en la televisión, en internet, etcétera, etcétera. No le añada más corrupción a su corazón. Y en tercer lugar, debemos orar fervientemente a Dios por purificación y perfección, para que Dios purifique nuestros corazones. He aquí, hermanos, lo que vimos el domingo pasado. Consideremos ahora una segunda causa de decadencia espiritual en el creyente. Ya vimos que no cuidar el corazón es una. Vamos a ver hoy otra. La segunda causa es
descuidar y nutrir, es decir, un descuido en nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma. Un descuido en nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma. Y vamos a ser enfáticos en eso, hermanos. Si dejamos de nutrir y desarrollar constante, diaria y diligentemente las gracias espirituales del alma, el proceso de declinación espiritual se activa de inmediato. Hay una tendencia que está activa en alejarnos de Dios, eso ya lo sabemos. Y tan pronto dejamos de nutrir nuestra piedad, esta decae y comienza a alejarnos de Dios. Déjenme hacerle una pregunta, hermanos, que encontré genial. ¿Qué puede tener Dios y su iglesia de codiciable para una persona que no está desarrollando la piedad en su vida? Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué tiene Dios y su iglesia de atractivo? La iglesia no tiene nada de atractivo. Por ejemplo, cuando usted viene a los domingos aquí, usted viene a cantar los mismos signos. Esos signos que usted canta no hablan como la poesía de los románticos en la literatura, que comienza a decir que los dientes o el rostro de su amada parece un sol radiante. No es eso lo que venimos a cantar aquí. No venimos a cantar una canción que nos mueva a un baile rítmico, que nos guste, por lo menos en esta iglesia. No venimos a hacer eso, ¿verdad? Se sienta usted durante casi una hora a escuchar a una persona como yo, habla que te habla durante un tiempo, que está hablando de la Biblia, pero usted está sentado escuchando a esa persona. No es un documental lo que está viendo, ni una película que le gusta. Así que la iglesia, venir a sentarse los domingos aquí, no tiene nada de atractivo o codiciable. La iglesia no tiene nada que codiciar, a menos que no sea Dios y su gracia. ¿Qué hacen muchas iglesias para suplir esa falta de atractivo del culto de la iglesia local? Bueno, ponen películas, una película bien bonita y emocionante, pero la gente va al cine, no a la iglesia. Hacen dramas, eso es como ir al teatro. Hacen cantatas, muchas cantatas, y aquello se vuelve algo emocionante de ir a la iglesia. Pero el problema nuestro, hermanos, no es hacer a la iglesia más atractiva. El problema de nuestra iglesia es nutrir la piedad de los cristianos que vienen aquí. Porque en la misma medida, mis queridos hermanos, en que la piedad se hace más fuerte, en esa misma medida deseamos más a Dios. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Dice el salmista. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi querido hermano, si tú no estás nutriendo y fortaleciendo esas características que Dios ha tomado de sí, características que Él ha implantado en tu alma, la iglesia debe perder atractivo para ti. Es por eso que cuando un creyente comienza a descuidar esas gracias, comienza a sentir un hastío y apatía en el cumplimiento de los deberes religiosos. Cuando una persona anda mal, viene al culto de adoración y no siente nada. El himno es frío, la comunión con los hermanos no es nada. Él está mal. Y cuando cae en esa condición, ustedes saben lo que la mayoría dice: yo siento que esta iglesia está fría. Pero hermanos, la iglesia no cambió la temperatura. Los que comenzamos a cambiar de temperatura somos nosotros. Si tú estás como un témpano de hielo, comienzas a ver frío a la iglesia. La iglesia sigue igual, no tiene nada. El problema está en nuestro corazón. La iglesia ha perdido su atractivo para ese creyente porque él está en una decadencia espiritual. Son esas gracias que Dios nos ha concedido, hermanos,
las que guardan nuestras almas en santidad y cerca de Dios. Y en la medida que esas gracias crecen y se desarrollan, en esa misma medida vamos a desear más santidad y más cercanía con aquel que es la imagen misma de esas gracias. Ustedes saben quién es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, vamos a tomar una de esas gracias. Una de las que más me gusta hablar, la esperanza. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cómo estaban? Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si los inconversos viven sin Dios y sin esperanza, no tienen Dios, no tienen esperanza, se puede decir entonces por inferencia que en el caso del cristiano él tiene a Dios y tiene su esperanza, ¿verdad? El creyente posee una esperanza que no va a ser avergonzada. Y esa esperanza en el cristiano produce un efecto purificador. Por ejemplo, primera de Juan 3, del 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, escuchen, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Están viendo, hermanos, cómo tiene relación una cosa con la otra? Segunda de Pedro 3, 10 al 14. 10 y 14. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que dice el versículo 10. Ahora escucha lo que dice el versículo 14. Por lo cual, amados, ¿por lo cual qué? Por lo que viene diciendo el versículo 10. Estando en espera de estas cosas, de eso que va a ocurrir, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si tú estás esperando en esas cosas, vas a tratar de ser que cuando llegues a ese momento tú estés en mancha e irreprensible en paz. Este es el efecto de la profecía bíblica: alimentar la piedad y proveer consuelo al creyente para que pueda ser hallado en Cristo irreprensible. Ahora, ¿qué sucede cuando el creyente deja de fortalecer esa esperanza que estamos hablando? Bueno, lo que sucede es que sus ojos lo único que van a ver es esta realidad presente. No puede ver eso que va a pasar. No espera en eso que va a pasar, no espera en la segunda venida, solamente ve esto. Y si usted ve esto nada más, es para volverse loco, hermanos. Lo que sucede es que sus ojos no van a ver más que la realidad de esta vida presente, que es durísima. Su corazón se llena de ansiedad, porque lo único que está viviendo es esto. Y dice: no tiene fin esto. Comienza a cometer locuras. Esa ansiedad lo despega de Dios, lo aleja de Dios. Y la vida de ese hombre entonces se va a centrar en los bienes materiales. Todo lo que puedo comer, todo lo que puedo vestir, todo lo que puedo tener, y solamente eso. Y si no lo alcanzo, déjame ver cómo lo alcanzo, porque lo tengo que tener. Esto es todo lo que tiene el impío, lo que pueda conseguir, es lo único que tiene. Para el impío es: come y bebe que mañana vas a morir. Trata de hacer una fiesta hoy porque eso se acaba. No tiene esperanza. No tiene esperanza. ¿Y qué hace? Alejarse de Dios. Vivir su propia novela. Hermanos, si tú dejas de ocuparte de tus gracias, de alimentar de tu fe, de tu esperanza, de tu amor, estas no van a crecer, sino que se van a debilitar más. Ahí estará ese creyente sentado en la silla de la iglesia, asistiendo a todos los cultos, cantando los himnos con los demás hermanos, leyendo la Biblia cuando se ha de leer, muy religioso por fuera, pero por dentro va a estar carcomido y debilitado en gran manera, porque su corazón va a estar lejos de Dios. Y nos preguntamos, hermanos, entonces,
Si descuidar las gracias espirituales puede ser una causa de decadencia espiritual, ¿cómo podemos fortalecer las gracias espirituales entonces? En primer lugar, a través de la oración continua. A través de la oración continua. Efesios 6:18. Escucha cómo dice el texto, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Pidiendo por qué? Por todos los santos. Por todos los santos. Efesios 3:14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Un cristiano, hermanos, fortalecido en su interior, es lo opuesto a un cristiano en decadencia espiritual. Un cristiano fuerte espiritualmente es lo contrario a un cristiano en decadencia espiritual. Las gracias espirituales que Dios ha plantado en su jardín están siendo desarrolladas, cultivadas y fortalecidas. Nosotros debemos ser diligentes en orar y pedir por eso. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, que Dios es para nosotros una fuente inagotable de poder y de vida espiritual. El creyente tiene delante de sí una fuente inagotable que no se agota de vigor y de poder, porque Dios nos da, según el texto que leíamos, conforme a sus riquezas, y Dios es infinitamente rico. Noten lo que dice esos versículos, hermano. Si usted se encuentra ahora con un millonario, cualquiera que sea, con una persona que tiene mucho dinero, y le da algún dinero para ayudarlo, hasta la cantidad que sea, él simplemente le está dando de sus riquezas, de las que tiene. Pero si le da a usted conforme a sus riquezas, entonces espere mucho, porque ese hombre es muy rico. Bueno, el texto dice aquí, no que Dios nos da de sus riquezas. Dice la Escritura que el creyente tiene delante de sí una fuente inagotable de poder y vigor espiritual, porque el texto nos enseña que Dios nos da conforme a sus riquezas. Y Dios es todo lo rico que se pudiera hacer. Isaías 40 del 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y eso es para que nadie diga, o para que ninguno de nosotros digamos, es que ni siquiera, es que yo estoy cansado. Yo estoy completamente agotado, Dios. Bueno, hermanos, Dios es tan grande y Dios es tan bueno. Y Dios es tan rico, y Dios está tan lleno de gracia, de gloria y de poder y de misericordia, que Él es capaz de coger a una persona cansada y darle fuerza. Pero dice el texto de Isaías que al que no tiene ninguna. Si usted no tiene fuerza ninguna, dice que Dios le puede dar fuerza. Y si el texto diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes, y ahí la figura, ustedes saben que hay un contraste en este texto, porque los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes. No dice los viejos, hasta los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová no les va a pasar eso. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Harán esas acciones espirituales y no se pueden cansar porque Dios les da de sus muchas riquezas. Fíjese, hermano, que no estamos diciendo aquí que otra persona le dé de sus riquezas, ningún hombre, Dios. Salmo 92, del 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. En la vejez, dice el texto, cuando el hombre ha perdido su vigor físico y ya no es mucho lo que puede hacer, dice que espiritualmente puede ser un gigante. Sus años no le dan derecho a languidecer espiritualmente. Puede languidecer físicamente en su fuerza,
pero espiritualmente no. Por tanto, es a Él al que debemos acudir constantemente en oración, procurando obtener esa fuerza y vigor que solamente proviene de Dios. Hermanos, no dejemos que las circunstancias debiliten nuestra vida espiritual, porque las circunstancias cambian, pero Dios no. Esperemos en el único que en medio de cualquier cosa nos puede dar vigor espiritual. Aquellos creyentes de la antigüedad que morían en una prisión por no negar sus convicciones, no tenían a más nadie, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni tenían dinero, ni comida, y estaban en una situación precaria, y todo por su fe, la sociedad floreciendo y ellos no. ¿Y cómo podían aguantar eso? Porque ponían al Señor en el centro y de ahí extraían su vigor y su fe. Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Cuál era la oración de Epafras? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y yo te pregunto, mi querido hermano, Epafras oraba por eso. ¿Estamos orando nosotros por eso? ¿Cuáles son nuestras oraciones? La mayoría. ¿Estás orando a Dios porque conceda estas cosas a tu alma y a tus hermanos? Nuestras oraciones revelan cuáles son nuestras principales preocupaciones, las preocupaciones de nuestro corazón. Manifestamos en nuestras oraciones un genuino deseo de fortalecer las gracias que Cristo ha implantado en nuestra alma. Y tenemos que orar por todo lo demás. Indiscutiblemente hay una vida material que hay que suplir. Pero esta oración tiene algún lugar en nuestro listado de oración. Y es la última y la más breve para salir ya. Santiago 4:2-3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pides mal, porque todo lo que pides es para gastar en tus deseos. El asunto no es solamente orar, sino orar bien. Orar por lo que los hombres de la Biblia oraban. Orar pidiendo para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Primera de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Noten que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, hermanos. Solo Él puede concederla y solo Él puede fortalecerla y establecerla. Pero cuando acudes a Él en oración, pidiendo por estas cosas, recuerda que Él es soberano en los métodos que tiene para responder tu oración. Y Pedro lo advierte aquí. Él dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Y algunos quisieran borrar esta parte de la Biblia, pero esto está allí, no se borra. No podemos llegar a la gracia sin haber padecido un poco de tiempo. Dios conoce nuestra corrupción interna, hermanos, y la única manera en que las gracias pueden ser fortalecidas es después de haber padecido un poco de tiempo. Así que en los padecimientos hay mucha gloria. En los padecimientos hay mucha gloria. Dios nos enseña en el padecimiento lo que nosotros no podemos aprender en ninguna otra manera. Tienes que estar dispuesto a padecer y a pagar el precio. Tienes que padecer un poco de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque a Cristo le costó la muerte en la cruz. Nosotros tenemos que padecer. Pero en segundo lugar, hermanos, a través del ejercicio constante de esas gracias. Habíamos dicho cómo fortalecer esas gracias espirituales. En primer lugar, orando en todo tiempo, ¿verdad? En segundo lugar, a través del ejercicio
constante de esas gracias. Por ejemplo, dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 10. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria de excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué nos está diciendo Pedro en este texto? Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo que Dios ha puesto su gracia en nosotros. Él ha puesto las virtudes que pertenecen a la vida y a la piedad en nosotros. Y precisamente por eso debemos diligentemente desarrollarlas y fortalecerlas. ¿Saben lo que sucede? La mayoría de nosotros en la juventud hacemos pesas en un gimnasio. Y resultado de eso, cuando tú estás haciendo ejercicios y pesas con peso, tus músculos crecen y comienzas a desarrollar una musculatura que tú no tenías antes. ¿Saben qué le ocurre a un levantador de pesa cuando deja de hacerlo? O a alguien que está en ejercicio. Bueno, que toda la fuerza de ese hombre se habrá debilitado completamente, y ese músculo que se había puesto de matoso y fuerte y vigoroso, se cae y se pone flácido. Eso es lo que le ocurre a un cristiano en su vida espiritual. Dios ha implantado esas virtudes en ti. Pero si creyente que me estás escuchando, si no pones diligencia en ejercitarlas, esas virtudes se van a poner flácidas y van a comenzar a declinar. Por ejemplo, cuando tú pones, mi querido hermano, la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, tú estás fortaleciendo tu esperanza. Porque estás ya tomando una resolución. El cielo es más importante que lo que estoy viviendo aquí. Cuando alimentas tu mente con las promesas de Dios y buscas consuelo en ellas en medio de la aflicción, estás fortaleciendo tu fe, porque tú estás confiando en lo que Dios ha dicho y no en lo que dicen los demás. Cuando decides preocuparte por los hermanos de la iglesia y les sirves con sacrificio, estás alimentando tu amor y no tu egoísmo. Cuando decides responder como Cristo, cuando has sido blasfemado, mentido y ofendido, estás alimentando la humildad y no la mansedumbre. Y la mansedumbre. Y no el orgullo y la prepotencia. Alguien ha dicho muy acertadamente que uno de los misterios de la redención es que todos los deberes son gracias. Escuchen, hermanos. Y Sugel añadía esto: y todas las gracias son deberes. Todos los deberes son gracias y todas las gracias son deberes. Lo que estamos queriendo decir con esto es que todos los deberes que Dios nos impone son gracias que Él da. Pero el hecho de que sean gracias no elimina la realidad de que también son deberes. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. El arrepentimiento. Para que puedan entenderme lo que le estoy diciendo. El arrepentimiento es un deber que Dios ha dado a todo hombre. El que no se arrepiente de sus pecados no está cumpliendo con ese deber. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Todos los hombres deben arrepentirse, si eso es lo que Dios manda. Tienen ese deber, y de no arrepentirse irán al infierno. ¿Verdad, hermanos?
Pero el arrepentimiento es una gracia que Dios da. Segunda de Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. ¿Quién es el que concede que la persona se arrepienta? Dios. Pero entonces es un deber o una gracia. Es las dos cosas. Es las dos cosas. La fe es un regalo de Dios, pero los hombres son los que tienen que creer. Dios coloca su amor en el creyente, pero somos nosotros los que tenemos que amar. Es una gracia, pero es un deber. Y saben, mi hermano, la razón por la que la mayoría languidece espiritualmente, porque no estás poniendo toda la diligencia en ejercitar las gracias que Dios ha implantado en ti. Y tú tienes el deber de ejercitarlas. Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Si eres flojo en ejercitar las gracias que Dios ha implantado en ti, que son deberes en aquellas ocasiones especiales que Dios prepara para ejercitarnos en las gracias, estas se van a debilitar si no las ejercitas. Nadie puede crecer ni tener vigor espiritual si no fortalece las gracias que han sido implantadas en él. Mi querido hermano, vamos a ser sinceros y honestos entre nosotros. Eso es verdad. Estamos alimentando las gracias espirituales que Dios ha puesto en nosotros. Estamos ejercitando con fe, con confianza en el Señor, las gracias que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuánto meditas en la esperanza que tienes en el cielo? ¿Cuánto pones tu confianza en las promesas de Dios? ¿Cuánto ejercitas tu fe? ¿Cuánto te preocupas por el de al lado? ¿Cuánto pones tu amor por el afligido? Hay un tercer punto importante, hermanos. Debemos alimentar esas gracias. Pero ahora viene también el complemento. Esas gracias son alimentadas y fortalecidas por Cristo mismo. Si existe algo que debemos considerar por encima de lo demás en este asunto, precisamente es esto. Estamos vivos espiritualmente porque Cristo nos dio vida. Esto es un misterio, hermanos. Es por eso que Pablo dice en Colosenses 1:27, la carta que hace poco nosotros estudiamos, que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio? ¿Se recuerdan? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde este lado del cielo nunca vamos a entender esa doctrina a plenitud, porque es un misterio. Pero el hecho de que no lo entendamos plenamente, hermanos, no elimina la realidad de que Cristo habita en tu corazón. Tú tienes a Cristo habitando en tu corazón si eres cristiano, Y nuestra vida espiritual depende de la vida espiritual, de esa realidad, de la realidad espiritual. En el momento en que somos salvados, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, comunicándonos de ese modo la vida espiritual de Cristo y sus características. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos ahora vivos en Cristo. Y las características de la vida de Cristo son colocadas en nuestro interior. ¿Qué textos prueban eso? Para no decir que estamos hablando lo que nosotros creamos, sino lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque vivimos es porque Él vive en nosotros. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, es decir, que Él permanece en el creyente, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo lo que vivo ahora en la carne, en este tiempo, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Escuchen lo que dice este texto, vuestra vida, Cristo vuestra vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Sigue estando muerto, hermanos. Por ello en la Escritura se nos enseña que creer en Cristo es lo mismo que comerlo y beberlo. Nosotros hoy vamos a hacer eso en la Santa Cena. ¿Qué sucede cuando comemos y bebemos algo? Bueno, sucede que esos alimentos vienen a ser parte constituyente de nuestra vida física. Pero solo cuando los digerimos. Si los untamos en la piel, por ejemplo, usted va a comer pan con mantequilla y se unta la mantequilla en la piel y lo hace el pan una boronilla y se lo echa arriba. ¿Qué pasó con eso? Nada. Desechó el pan y la mantequilla, ¿verdad? Tiene que digerirlo para que eso lleve algún nutriente a su vida. De la misma manera, si nosotros queremos alimentarnos espiritualmente, tenemos que comernos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es comerse a Cristo? Apropiarnos de Él por medio de la fe. Juan 6 del 47 al 58. Es un texto bastante alto, largo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y ahí Cristo comienza a darnos una figura de un alimento comestible. Yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. El que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, lo que está diciendo Cristo es: si alguno me come, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí porque no entendían, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos estaban pensando: ¿seremos caníbales? Eso es lo que quiere decir Cristo. Pero Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hermanos, entendamos lo que estamos hablando. Estamos diciendo, tenemos que digerir a Cristo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hay que comerse a Cristo. Mis queridos hermanos, el cristianismo es Cristo. El cristianismo no son meras doctrinas. El cristianismo es Cristo. Vivimos espiritualmente porque Él mora en nosotros por su Espíritu. Eso no se ve, pero es verdad. Y las características de esa nueva vida son las características de Él. Y esas características son precisamente las gracias de las que hemos estado hablando aquí, que hay que fortalecer. Ustedes se recuerdan, no vamos a leerlo por cuestiones de tiempo, pero lo que dice Gálatas 5, 22, 23, como el fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Saben lo que está haciendo Pablo al mencionar todas estas características? Él está haciendo un retrato de Jesucristo. La diferencia entre Cristo y nosotros es que en Cristo esas gracias son perfectas, no necesitan crecer. En nosotros ellas deben ser perfeccionadas, desarrolladas y necesitan crecer. ¿Cómo? Bueno, supliéndonos constantemente de la fuente de donde ellas se derivan, es decir, de Cristo. Mientras más cerca tú estás de Cristo, más serán perfeccionadas las gracias que Él nos ha dado.
Mi querido hermano, si yo te hiciera una escala, que no la vamos a hacer públicamente, solamente para que pienses en eso, del 1 hasta un número cualquiera, N, ¿en qué escala tú te pondrías en cercanía con Cristo hoy? Nosotros no estamos hablando de la situación que tenemos como país. Nosotros no estamos hablando de todas las condiciones y de todas las situaciones difíciles económicas que estamos pasando. Nosotros no estamos hablando de las enfermedades que nos están azotando. Nosotros no estamos hablando del transporte. Nosotros no estamos hablando de los medicamentos. Nosotros estamos hablando de qué tan cerca tú estás de Cristo hoy. Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El conocimiento de Cristo, hermanos, es la raíz. El crecimiento en la gracia son las ramas que surgen de esa raíz. Conocer a Cristo es la raíz y crecer en la gracia son las ramas que se deriven de esa raíz. Sin conocimiento de Cristo no hay gracias. Y si no crecemos en el conocimiento de Cristo, no vamos a crecer en la gracia. Un predicador conocido dijo lo siguiente citando a Éxodo 12:11, donde dice que debían comerse al cordero. Dice, no solo tenían que matar el cordero y rociar su sangre en los postes y el dintel, sino tenían que comérselo. Este es el modo de conseguir fuerza espiritual. La razón por la que hay tantos cristianos débiles y enclenques, dice ese hombre, es porque no se alimentan del cordero. Tenemos por delante un viaje por el desierto como los hijos de Israel, y si no nos alimentamos del cordero que es Cristo, vamos a morirnos de hambre por el camino. Pero puede ser que para alguien este concepto esté un poco abstracto todavía y quisiera tener algo más práctico. Él se está preguntando, todavía no sé cómo puedo comer a Cristo. ¿Cómo puedo alimentarme de Cristo? Bueno, nos alimentamos de Cristo de la misma manera como llegamos a ser participantes de Él, por medio de la fe. El Señor quiere que le aceptemos a Él en todos sus oficios, mi querido hermano. Como el ungido de Dios. ¿Quién eran los ungidos? Bueno, los sacerdotes, los profetas, los reyes. Quiere decir esto, que apropiarnos de Cristo por la fe, recibirlo y abrazarlo como nuestro sacerdote que hizo por nosotros expiación en la cruz del Calvario. Como profeta que nos revela la mente de Dios en su palabra. Y como el rey que tiene todos los derechos y autoridad para gobernar nuestras vidas como Él le place. Eso es apropiarse de Cristo y comérselo. Cristo es el ungido de Dios para ti. Él es sacerdote, profeta y rey. La mayoría de nosotros siempre aceptamos el oficio de sacerdote. Él pagó por mis pecados. De profeta, Él habló por Dios, pero rey. Nosotros queremos tener un rey independiente, que es nuestro corazón. Cuando nosotros miramos a Cristo constantemente con los ojos de la fe y contemplamos su majestad para adorarle, contemplamos su santidad y bondad para imitarle, contemplamos su redención para agradecerla, entonces las gracias que Él impartió en nosotros se desarrollan y fortalecen. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un ejemplo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mi querido hermano, ¿cómo está tu relación con Cristo? Yo estoy dentro de ese grupo, estoy haciendo las preguntas, porque soy el que estoy predicando la palabra, pero ¿cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Qué tanto acudimos a Él en busca de fortaleza y perdón? ¿Estás débil, languideciendo? ¿Esta situación te está abrumando, te tiene en el piso? ¿Cuánto vamos a Él diciéndome, dame ese vigor y fortaleza que necesito porque no puedo más? ¿Cuántas veces vas? ¿Qué escoges, llorar y quejarte o ir a Cristo?
¿Qué tanto meditas en la persona de Cristo? ¿Qué tanto te esfuerzas conscientemente en imitar a Cristo? No estamos diciendo palabras bonitas aquí. No estamos haciendo una poesía que endulce nuestros oídos. Estamos hablando de realidades. ¿Qué tanto piensas en Cristo? ¿Qué tanto adoras a Cristo? ¿Qué tanto te postras delante de Él y le dices que le amas? ¿Qué tanto le agradeces su muerte en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto procuras conocerle más por medio de su palabra para poder imitarle y ser como Él? Cuando te comes un alimento que está tan difícil, ¿cuánto le agradeces su provisión? Porque Él fue el que te proveyó. Dice John Owen, cuando la mente es llenada con pensamientos de Cristo y de su gloria, cuando el alma se adhiere a Él con intensos afectos, esto echará fuera y no permitirá la entrada de aquellas causas que provocan debilidad e indisposición espiritual. Y en otro lugar dice Owen, ¿hemos descubierto en nosotros decaimiento en la gracia? ¿Hemos descubierto mortandad, frialdad, adormecimiento de algún tipo, tontera espiritual o insensibilidad? ¿Hemos descubierto lentitud en el ejercicio de la gracia en su momento apropiado? ¿Quisiéramos ver nuestras almas recobrarse de estas enfermedades peligrosas? Dice él, no existe una mejor manera de ser sanado y librado. Más aún, no existe otra manera que no sea esta: obtener una fresca visión de la gloria de Cristo por la fe. La contemplación constante de Cristo y su gloria, ejerciendo un poder transformador que reavive todas las gracias, es el único socorro en este caso. Y mis queridos hermanos, en medio de una situación como la que estamos viviendo, hablar de la decadencia espiritual es necesaria, porque no tenemos derecho por las circunstancias a languidecer espiritualmente como si no tuviéramos un Salvador. No tenemos ese derecho. Si tú no haces estas cosas, nosotros podemos decir claramente que entonces te encuentras en decadencia espiritual, porque solamente Cristo puede alimentar las gracias del alma. ¿O tiene que el Señor decirnos a nosotros lo mismo que le dijo a los judíos? Que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué triste es que le diga a los suyos que no quieren venir a Él. ¿Saben lo que dice Pablo? Que el que no tenía todo por basura para conocer a Cristo, él tenía todo por basura para conocer a Cristo. Porque Pablo sabía que conocer a Cristo era una fuente inagotable de gracia en la vida y en su alma. Él quería tener a Cristo y todo lo demás era basura. ¿De verdad que quieres venir a Cristo? ¿O eres como los judíos que no querían? Yo les doy vida. Aquí tienen el pan de vida. Cómanselo. Vengan a mí. Y después le dice, sí, pero es que ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Ustedes quieren seguir muertos. Es una decisión de tu corazón. Ah, pero no le había sido implantada la gracia de la fe. No, pero era un deber de ellos confiar. Así que, ¿qué necesitas para venir a Cristo hoy? Hoy. Venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados, de una vida miserable, lejos de Él. Haz tus cuentas con Cristo, que todavía tienes vida y no sabes cuántas vas a tener. Ve allí arrepintiéndote de tus pecados, de todas tus maldades en tu corazón. Y entrégate a Cristo. Confía en su sacrificio como el único que te puede dar perdón y vida eterna. Arregla tus cuentas con Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Conclusión, hermanos, así como el reino físico tiene sus leyes, el reino espiritual también las tiene. No se puede ignorar la ley de la gravedad. Si usted, por ejemplo, va ahora a La Habana Libre, al piso 20 y se tira plácidamente pensando que va a volar, no va a volar, se va a cachar, ¿verdad? Porque hay una fuerza de gravedad. Tampoco podemos ignorar ese principio de decadencia espiritual que reside en el corazón de todo cristiano.
Podemos tener por cierto que nos desviaremos de Dios si no cuidamos con diligencia el corazón y si nos descuidamos en nutrir y desarrollar las gracias espirituales que están en nuestra alma. Sobre todo, nutriéndolas de Cristo mismo. Hermano, solamente Cristo puede suplir la falta de Cristo. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra comunión con Cristo. Que Dios nos ayude a que nos vayamos en esta mañana, en este día, con la certeza de que es nuestro acercamiento a Él la solución de nuestros problemas. Amén.